En breve tenemos el desafío de guaraní del querido Boejara, que viene acá a desafiarnos, a aprender y sobre todo a que se pueda hablar el guaraní, se pueda hablar bien. Pero más que hablar bien, Boejara, yo creo que es el tenerlo en el día a día. Así mismo, es lo que siempre rescato de la gran cabina de Ñandutí, que genera un espacio donde la gente pueda hablar. Y yo suelo decirle a todos, a nosotros hoy no nos preocupa tanto la gente que habla. Sí le llamamos a todos aquellos que no hablan, que les gusta. Y a través de esto, por ejemplo, interactuar, ir aprendiendo palabras, tener un momento de entretenimiento. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y de a poco generar en la gente ese deseo de estudiar. Y el interés sobre todo, porque creo que, a ver, las nuevas generaciones, famoso cuando uno va creciendo, ya ve a las generaciones nuevas y dice las nuevas generaciones, pero creo que hoy realmente, a diferencia de antes, las nuevas generaciones se están desprendiendo del idioma guaraní desde el interés propiamente. O sea, no hay interés en querer aprender el idioma. Claro, pero eso se nota también una especie de cambio cuando uno llega al ámbito universitario. Hoy uno ve a médicos, abogados, a todos muchas veces en una situación, no quiero decir desesperación, pero llega un momento que dice, ¿cómo se dice esto y cómo se dice esto? Hay una necesidad posterior y entonces la idea es que eso también, o sea, nos demuestra que el 70% estadísticamente, por lo bajo, habla y entiende guaraní en Paraguay. Hay casi un 40% que es solamente monolingüe. O sea, se expresa únicamente guaraní. Pero yo tengo una crítica al sistema educativo, porque el guaraní, según mi concepción y percepción, podemos coincidir o no, pero se aprende en la casa y en el barrio. Hoy, o sea, quien habla bien guaraní no me va a decir, yo aprendí guaraní en la escuela. Es la misma historia con el castellano. Nadie aprendió castellano en el colegio. Sí. Y por eso es importante entender que las instituciones educativas lo que hacen es complementar el aprendizaje. No es precisamente que uno va necesariamente a aprender. Algunos lo aprenden, ¿verdad? Por primera vez, aquellos que no tuvieron una experiencia previa. Pero en general, esa es la situación con todas las lenguas, ¿verdad? Y la minoría en el país solo habla español. Claro, hasta hoy sigue siendo la minoría. 5 o 10%, no sé qué, ¿verdad? No, llega a casi 28% hoy en Paraguay guaraní es hispanohablante. Sí, ok. Trabalengua en guaraní, un reto en la gran cabina Tuixá. Cabina Guazú. Cabina Guazú, perdón, cabina Guazú. Cotí Guazú. ¿Cómo? Cotí es la pieza, Guazú. la cabina y Guazú es grande. Cotí Guazú. Ahí estamos. Poneme por favor Cotí Guazú. Un reto, ¿cómo se dice un reto en la gran cabina en guaraní? Ñañoja ata guaranime. Ñañoja ata guaranime. ¿Qué tal este guaraní? Y por allí puede haber un anticipo, porque Sandra ya tiene el texto. ¿Y nos pueden pasar así practicamos? No, yo creo que probablemente sorpresivamente va a aparecer en cualquier momento. Voy a darle yo la primera lectura para... Por favor, la primera, la segunda, la tercera, toda la que... Ahí está, a ver. Apicape epitán mitad cajatá. Entonces vamos despacito. Apicape epitán mitad cajatá. Apicape mitad cajatá. Apicape epitán mitad cajatá. El siguiente es Ibirá piruna care iribu piru pero rapi. Y bárbaro. Ibirá piru. Es la segunda línea del Porque segundo. eso te parece a vos, Ricky. Me parece que te queda... Ese me queda... Ibirá piruna care iribu piru. ¿Qué significa ambos trabalenguas? La silla, Quédate en la silla, niño travieso, acá el travieso, el cabeza dura, ¿verdad? Sí. Y el de abajo es Ibirá piruna cane, Ibirá es el árbol Tiene muy seco, y acá las ramas. En las ramas de un árbol seco, Iribú, el cuervo, Pirú, flaco, pero pelado, hijo. Ahí está. Ibirá piruna cane, Iribú, Pirú, perona, y esa va a ser la cuestión. Empezamos suave, Ibirá, piruna cane, Iribú, Pirú, perona, y luego un poco más rápido, Ibirá, piruna cane, Iribú, Pirú, perona, No, fácil, va a la vuelta. A la vuelta, ¿sabes qué? Le pasamos por encima al Boejara. Le enseñamos a hablar en guaraní. La lengua se agrandó, chacarita. Está hecho el desafío, ¿eh? Sí. Por favor, atención. Porque este es el desafío. Este es el trabalengua. Y arranca el verdadero Boejara de la mesa. Muy bien. Allí dice Apicape, Epitá, Nemita, Acajata. Este va a ser un desafío para Claudia. Apicape, Epitá, Nemita, Acajata. Y luego para Ricky, Ibirá, Pirú, Racare,
Iribu, Piru, Penora, I. Ah, pero el más difícil lo me pusiste a mí en Guajara. Claro, señor, si usted sabe más. De damas y caballeros, pues la Ah, Yo primero. está bien, acepto el desafío. Pero para mí tenemos que decir los dos, ambos. Vamos, dale. Podemos empezar con Claudia una lectura así inicial. Apicape, Aquí voy, aquí Apicape, voy. Epitane, Mitaca, Jatá. Apucape, pita, nimita, cajata. Excelente. A ver, Ahora, hola. Ricky, Toma Irá, esto, Ricky. Piru, Racane, Iribu, Piru, Ay, 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 me va Penora, a I. costar. Ura, pirura, care, iridu, piru, penora. ¡Bien! ¡Muy bien! Hay que aplaudir, mira. Se queda grabado, ese fue, nunca más me va a salir así. Luego va a ser más rápido, ¿sí? Dale. Apicape, Epitane, Mitaca, Jatá. Apicape, Epitane, Mitaca, Jatá. Apicape, Epitane, Mitaca, Jatá. Posible, ¿no? Apucape, pita, nimita, cajata. Apucape, pita, nimita, cajata. Muy buena. Ahí por acá. Ibirá, Piruna, Cane, Iribu, Piru, Penona. Ibirá, Piruna, Cane, Iribu, Penona. Me salió más la mí, inclusive. Ibirá, Piruna, Cane, Iribu, Piru, Penona. Ura, pirura, care, iridu, piru, penora, i. ¿A qué era? I salió ahí. Ese último. Ura, pirura, care, iridu, piru, peno, a la pucha, peno, la, Yo quiero probar Sí, ese, sí, yo quiero probar. A Probamos. ver. Tuvirá pirura care, irubu piru perora. No sé si mi estuvo bien, pero... No estuvo bien, Estuvo mejor que el lluvia. Era hace rato dijiste. Sí. Te salió una maravilla. En serio me salió mal. Salió bien. Lluvia. Ajá. Bien, pasamos la prueba. Bueno, Pasamos la primera parte superada, ¿Y plenamente. tenés otros más Y difíciles? dentro de un ratito. pero no, espera un poco, Claudia Guajara. Está el doctor Robert Núñez, está Ney Peña. Yo el desafío extiendo acá a la mesa. La audiencia también, la audiencia que se quede ahí el trabalengua, pero por lo menos uno de los dos tiene que decir el doctor Robert Núñez. Poneme un poco ahí el trabalengua. A ver, Vamos a probar. Sí, el anterior, el ¿verdad? anterior, el anterior. Ya vamos a ver. Después, este ya es más largo. Sí. Después vamos, Sí, ayer. ahí está. ¿Cuál de ellos? Esa es primero, estamos brillando. Vos sos- Primero, doctor, dale. Primero, para el 3. Tuvirá, pirura, cane, irubu, piru, peno, frade. Cuesta la lengua para... la lengua, te relaja la lengua. A ver, Neri, ¿cómo le sale? Yo no entendía nada. Apucá, no. Apicape. Apucape, eputá, nemita, acajantá. Muy buena. Bueno, y el otro, el tema es que Mira. no veo. Acá. Acá. Hay que tener que... Ahí... Espérame, Ibirá, pirura, cane, ibiru, iribu, pero una... Vamos a ver si la audiencia se prende al desafío. Tienen que mandar su audio, ahí ven en pantalla el desafío. ¿Qué dicen acá? No sé, envían un audio, pero no sé si este fue hace unos minutos. Premio así, más. sorpresa, ¿verdad, Ricky? Premio sorpresa. Audio del Trabalengua. Premio sorpresa para la audiencia para que mejor le salga este Trabalengua en guaraní. Y ahí vemos... ¿Qué dice el Zócalo, por Dios? ¿Qué dice? Yurere, guaranime. Guaranime, desafío en guaraní. Uyerera. Trabalengua guaraní. Pues lengua, yeré es dar vuelta, para dar vuelta a la lengua. Trabalengua, Trabalengua en guaraní. Yerera. Guaraní. Literal, guaraní. Mojoay, Cotiguazube. Peteña, mira Mojobay, qué lindo. Cotuguasupe. Traducción total. Yo en una semana me vuelvo a dejar a Guazú. Sí, no, esto ya me voy a sube, despacito, ya estamos encaminados al hacia el título. Pero un apóstrofo, una coma, un acento puede cambiar el significado. Sí, totalmente. Qué lindo que es el idioma guaraní y qué rico. Sí. ¿Verdad? O sea, Y es lo que llama la atención en el mundo. De hecho, hoy tenemos cátedra de guaraní en importantes universidades del mundo, empezando acá por la UBA en Buenos Aires, la USP en San Pablo, la Universidad de San Pablo, la Toulouse en Francia, allí con, en su momento los Abastos, con Barreiro Zaguirre, la Universidad Autónoma de Madrid y también la Universidad de Mainz. Y no sé, repito acá algo que en algún momento comentaba, el primer sitio que el guaraní tuvo en internet es obra y gracia de un profesor alemán, el doctor Wolf Lustig, de la Universidad de Mainz, que él creó inclusive el nombre para llamar a internet en guaraní. Como era parecido a la tela de araña, entonces él le bautizó con el nombre de Ñandutí. Entonces hoy cuando nosotros decimos, vamos a entrar a internet, decimos Yequé Ñandutipe.
Gracias a Wolf Luting, este profesor alemán que fue en 1995, el guaraní por primera vez fue instalado en internet, desde Alemania, no en Paraguay. Qué buen dato el que tira el Bojara. Es parecido al alemán el guaraní, o sea, para el alemán el guaraní le suena un poco... No, es mucho más fácil. El alemán pues tiene sílabas complejas, por ejemplo, inclusive haciendo una comparación sencilla con el castellano, nosotros tenemos sílabas dobles en BL, BR, para decir blanco, brazo, Sí. CL, CR, FL, FR. El guaraní tiene solamente una consonante y una vocal, consonante y dos vocales, consonante y tres vocales. Eso hace que en muchos casos nosotros, particularmente los guaraní hablantes, al no haberse preparado, al no haber recibido clases, información, entonces les cuesta. Problema, vas a escuchar que la gente dice polema. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de pronunciar pra, pre, pri, o bla, ble, bli. Y en las elecciones la gente decía tinta indeleble. Es decir, bla, ble, bli era leu, allí tenemos una consonante, vocal y le, leule. Se hace lo que se llama una acomodación. La palabra cabra, brabre, bri, se tuvo que meter una vocal entre la B y la R. Cabra quedó después, cabra. O almidón, la L final en al y la N final en don. Allí quedó a, ra, mi, no, o no, en la nasalidad. Entonces vos tenés siempre esa característica en el guaraní. Siempre es una consonante. Eso hace que sea fácil para cualquier extranjero Pronunciar. de pronunciar. Se parece sí al japonés. O sea, Yokohama tiene esa misma característica. Y el alemán tiene, por ejemplo, consonantes muy seguidas. Muy seguidas y dobles y consonantes que son complicadas de pronunciar. Con el japonés, yukata, sí, yukata. Allí- Y el japonés, yukata es la vestimenta, la misma cosa. Hobu, o sea, tiene muchas cosas que son similares, son parecidas, ¿verdad? De hecho, siempre se habla también de la gran migración que se dio a América, digamos, en tres corrientes, la del Paleolítico, la del Mesolítico, el Neolítico, ¿verdad? Que sucesivamente se instalaron en América y parte de esa población era de origen asiático. es lo que se dice. Pero hay algo que hay que destacar del guaraní. Es el único idioma que sobrevivió a los españoles. Así mismo. Es la lengua nativa americana más hablada por una población que ya no es nativa. El 1,34% del Paraguay es población nativa indígena. Hoy en día, si el casi 80% habla, ya no es población indígena. Es población mestiza, población paraguaya. Lo que no ocurrió, por ejemplo, con el quechua o quichua, hablaban en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, Panamá, inclusive en la parte de Venezuela, donde un 70%, digamos, de todo ese territorio sigue hablando el quechua, pero es población nativa. Es mayoritariamente población todavía indígena, ¿verdad? Y esa es la diferencia y lo llamativo. La gente hoy dice, pero ¿cómo la lengua, el hablante original está muriendo, está desapareciendo, pero la lengua permanece? Ese es el fenómeno que llama la atención al mundo. Claro, y es algo que también siempre decimos la guerra guaraní. En realidad el guaraní fue mucho más diplomático, manejó la diplomacia. Increíblemente era más que era diplomático. La diplomacia, intelectualidad. Claro, es diferente. El arandú es el sabio. Y esa palabra nos describe el concepto profundo que tenían. Ellos son como unos sensores del tiempo. Aquella persona que sabe tantas cosas, para ellos es un arandú. El que siente el tiempo, las cosas que están en nuestro entorno. Y es una cuestión interesantísima la forma que se describe. Le agregamos lo último y no sé si va a ser hoy o va a ser en la siguiente, pero va a quedar como un desafío. Creo que tiene allí Sandra la otra parte. El texto más largo que veíamos Un poquitito más, ¿verdad? A ver. Y no es ese, está el otro que recién le pasé a... Acá, el que estaba acá. No. Hay otro, allí estamos, allí está. Ese. Apa. Apicá, pucú, cupepe, apitá, apucá, pucú. Ese está complicado. ¿Verdad? Apicá, pucú, cupepe. Sería un banco, una silla larga, Sí. detrás, cupepe. Apitá, apucá, pucú. Me quedé al reírme largamente. Largamente. Ah, en una Entonces, silla en un banco largo me quedé a reír. largamente, ¿verdad? Sería así.
No sé si podríamos hacer una lecturita Vamos, empezá Claudia. mientras llega la invitada. bueno. Está llegando. Apucá, pucú, cupepe, aputá, apucá, pucú. Excelente. Excelente. Muy bien. Ya. Ricky. Se eleva la vara. Ajá. Apucá, pucú, cuque, paque. Apucá, pucú, cupepe. Aputá, apucá, pucú. Hoy por ahí. Muy bien. Doctor, tu turno. Bueno, apucá, pucú, cupepe, aputá, pucá, pucú. Bien, vamos, voy por ahí. Muy bien, ahí. Ahora rápido nomás, señores. Ya se suma la diputada y le vamos a hacer nada, hacer No, lengua de guaraní, diputada. Guaraní, estamos ensayando. Esto es el nivel inicial todavía, lento. Pero ya lento. más o menos pro ya. Eso ya. Este ya Sí, más o menos. Por eso fuimos subiendo. Vamos subiendo. ¿Y el 7 qué dice? No, preferiría pasar al 8, que A la el que próxima. llega a ese nivel Ese pasa ya al 8 es ya. profesional. Sí, una especie de sensei del guaraní. va a ¿Qué ser. significa lo que dice el 8? Tapití, popité, piré. Popité es la palma de la mano, Sí. piré es la piel. Y tapití es en este caso el conejo, ¿verdad? Tapití, por hacer una comparación, ¿verdad? Porque de hecho son animales distintos acá. Tapití, popité, piré, piró pelado, porambiré, que es lindo, que es bonito. Porambiré. En bocape, oye ya pipiré. Bocape, boca es la pistola, oye ya pipiré, que fue disparado con eso, ¿verdad? O sea, se refiere a un tapití que fue, en este caso, disparado. Un besito de tapiti. Te mataron Vale la Tapití, pena. pues, Increíble, ¿no? No fui yo, sino que el que hizo, ¿verdad? Claro. Dice tapití, popité, piré, piró, porambiré. Bocape, oye ya pipiré. Tapití, popité, piré, piró, porambiré. Bocape, oye ya pipiré. Bueno, tapití, popute, piré, piró, porambiré, bocape, oye ya pipiré. Es una maravilla. Estamos todavía. Es una maravilla. Impresionante. Bueno, en adelante son la competencia formal de Francesco. Sí, yo lo Definitivamente. presentamos en frente amplio. Sí. Muy bien, muy A bien. ver. Dice tapiti, popite, pire, piro, porambiré, bocape, oye ya pipire. Muy por ahí. Bien, Bueno, es una maravilla también. Estamos acá. Ellos le sí, para No, pues, creo que hacer ustedes trabalengua. bien ya pueden competir en una gran competencia nacional de trabalengua. Tenemos que hacer. Realmente. Diputada Joana Ortega, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Ricky. Un saludo a Claudia y a toda la mesa. Doctor Bojara. El desafío, diputada, es inicialmente un trabalengua, pero vamos a ponerle Me río luego porque- el primero. Más fácil. Ese. Nosotros arrancamos con el nivel 2, ahí está. Claro, tipo Duolingo que va. Sí, claro, va subiendo. Esto es apicape, epitá, nemitá, cajatá. Quédate en la silla, niño travieso. Claro. Apucape, eputá, nemitá, cajata. Muy por ahí. Bien, Muy bien. Ahora el 3. Ura, pirura, cane, uru, pirú, perona, u. Ey, Maravilla, maravilla. La guaraní, Maravilla. diputada. Más o menos. Entiendo todo y hablo como Azucena. Muy bien. Yo para. Es muy Yo bueno. para, sí. Acelerado el trabalengua que hace la diputada ya. ¿Y el último que hicimos nosotros? ¿Cuál es el último que hicimos El nosotros? último. Eh, El de tapiti. el de Tapití, el 8. Sí. Tapiti, popute, pire, piró, porambiré, bocape, oye ya pipire. Upa.